Buenas tardes a los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan y a quienes nos siguen a través de las redes sociales y del canal del Congreso. Esta conferencia de prensa es para dar continuidad a los miércoles de ciencia como una actividad de divulgación científica y tecnológica en la Cámara de Diputados, que se organiza desde la coordinación temática de educación, ciencia y cultura del Grupo Parlamentario de Morena y que me honro en presidir. Agradezco esta tarde que nos acompañen el doctor Jaime Moreno Alcántara, secretario de Política Nuclear del SUTIN, al técnico Marco Antonio López Gómez y al maestro en Ciencias Jorge Aguilar Valderas, secretario de Política Nuclear. Todos ellos investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares de nuestro país. Este año 2023 será recordado porque el Congreso de la Unión dio cumplimiento al mandato constitucional para expedir una ley general para el sector de humanidades, ciencia, tecnología e innovación. Esta ley es de vanguardia porque reconoce y propicia que se generen los instrumentos necesarios para el ejercicio pleno del derecho humano a la ciencia. Déjenme decirles que esta nueva ley de humanidades, ciencias, tecnología e innovación es muy importante. ¿Por qué es importante? Precisamente porque entre uno de sus postulados tiene la soberanía tecnológica. Soberanía tecnológica significa que nuestros investigadores que hoy nos acompañan van a tener la oportunidad de generar con sus conocimientos todos los apoyos, todo lo que sea necesario para impulsar esta soberanía tecnológica, para que nuestro país ya no dependa al 100%, al 80% de lo que sucede en otro país, porque aquí en México tenemos talento, tenemos investigadores y tenemos todos los insumos para generar esta tecnología, esta soberanía tecnológica. Cabe recordar que desde el 2019 nuestra Constitución reconoce el derecho a la ciencia como parte de una reforma de amplio alcance en materia educativa. Con ese reconocimiento, nuestro país busca hacer realidad la aspiración colectiva para que todas las personas sean partícipes de los beneficios de que son producto de la investigación científica, del desarrollo tecnológico y de la innovación, y que resultados tengan un impacto real sobre la sociedad. Es decir, el derecho humano a la ciencia que tenemos todos los ciudadanos debe ser real, se debe de ejercitar, no nada más debe de estar en el papel escrito y digamos que todos tenemos derecho a la ciencia, porque lo tenemos que ejecutar y lo tenemos que aplicar para todos nosotros, pero sobre todo lo tenemos que difundir con la ciudadanía, porque muchos de ellos desconocen este derecho. Sabemos que tenemos el derecho a la ciencia, pero afuera, en las comunidades rurales, campesinas e indígenas, no conocen estos derechos. Y si no conocemos estos derechos, no los podemos aplicar y mucho menos exigir. Es decir, nuestro país ha impulsado medidas legislativas para que la ciencia sea un beneficio público y colectivo, que sirva para atender y resolver los grandes problemas nacionales. Estas preocupaciones no son recientes. Sus antecedentes se encuentran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y amplificadas con instrumentos como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la cual señala que la ciencia es un patrimonio de todas las personas y todas ellas tienen derecho a disfrutar de sus beneficios. Como actividad eminentemente humana, el desarrollo de la ciencia atañe a actividades como la transferencia, la difusión, la comunicación pública y la participación de la sociedad en proyectos de interés común. Por eso hago un llamado respetuoso a las comisiones de radio y televisión y gobernación y población para que dictaminen de manera favorable la reforma que permitiría que en los tiempos oficiales sean transmitidos los avances que se generan dentro de las universidades y centros de investigación del país, en lugar de tener millones de spots electorales.
Esta tarde, como adelanté, tenemos invitados especiales de quienes son investigadores del Instituto Nacional de Energía Nuclear. Hoy particularmente el doctor Miguel Balcázar nos hablará de la importancia que tiene para nuestro país contar con un acelerador ciclotrón en el sector salud para proporcionar la calidad de vida. El doctor Miguel Balcázar egresó de la licenciatura en Física y Matemática en el Politécnico Nacional. Obtuvo su maestría y doctorado en Física Nuclear en la Universidad de Birmingham, Inglaterra, en el periodo 1974-1978. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y Sociedad Nuclear Mexicana. Fue fundador y participó en la elaboración de los planes de estudio de los programas de doctorado en investigación en ciencias nucleares, física médica, que el ININ desarrolló en conjunto con la Universidad del Estado de México, pertenecientes al Padrón de Excelencia del CONACYT. Ha ocupado diversos cargos dentro de esa institución, destacando el haber sido director de investigación y desarrollo y director de investigación científica del ININ. Ha publicado más de 100 artículos en revistas científicas y ha dirigido 40 tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Su principal interés radica en la investigación en técnicas nucleares y en la aplicación de dicha investigación al desarrollo tecnológico del país. Para hablarnos de la importancia del ciclotrón mexicano, tiene la palabra el doctor Balcázar. Él nos va a decir en qué consiste el ciclotrón, cuáles son sus beneficios en caso de que nosotros vamos a estar como legisladores apoyando proyectos como el ciclotrón, porque él nos va a hablar qué es el ciclotrón, para qué serviría, en qué áreas nos podría beneficiar a todos los mexicanos y sobre todo en el caso particular, específicamente hablando, me interesa mucho que nos hable sobre cómo el ciclotrón nos ayudaría a que el sufrimiento de los enfermos que padecen cáncer pues sea menor, gracias al ciclotrón que tendríamos nosotros que estar respaldando e inclusive la idea de su servidora es hacer una gran jornada nacional de convencimiento para todos los gobernadores, para el CONACYT, para todos los actores involucrados que nos permitan pues juntar todos esos recursos para la realización de este ciclotrón que sea pues una realidad. Y pues dejamos aquí en el uso de la voz al doctor que nos va a explicar este tema. Adelante. Adelante, doctor. Jaime. Claro que sí. Pues diputada, muchas gracias y la felicito por este interés que tiene en la divulgación de la ciencia, sobre todo no solamente en la divulgación, sino en el hecho de apoyar desde esta trinchera la posibilidad de incrementar lo que la ciencia puede hacer en beneficio de la salud, en beneficio de la sociedad. Muchas gracias. Estimados compañeros, desde hace varias décadas el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares produce radioisótopos, radiofármacos que se utilizan en el sector salud. Son varias décadas las que ya el instituto tiene esa producción. Estos radiofármacos, cuando se inyectan en el paciente, dependiendo del tipo de radiofármaco que se inyecte, puede, por ejemplo, definir en dónde está una obstrucción sanguínea, o puede definir dónde está una infección, o puede definir dónde se tiene un tumor canceroso o incluso metástasis. Esos radioisótopos, como lo mencionó, desde hace mucho tiempo, hace varias décadas, el instituto lo proporciona al sector salud, al ISSSTE, al Seguro Social, a algunos otros hospitales también.
Entonces, la pregunta aquí surge, bueno, ¿y por qué tener un ciclotrón si ya tenemos este tipo de radiofármacos que solucionan mucho de los padecimientos de las personas? Bueno, la gran ventaja de un ciclotrón es cuando uno compara los radioisótopos que se producen actualmente con los radioisótopos que se producen en un ciclotrón, la gran ventaja es la corta vida media de los radioisótopos o los radiofármacos del ciclotrón. Es decir, con los actuales tenemos, cuando se le inyecta un radiofármaco a un paciente, se tarda en desaparecer la mitad de ese radioisótopo, el mínimo es de 3 días, pero hay 6 horas, 46 horas, 8 días, perdón, 8 días. Y eso quiere decir que no se le puede hacer otro estudio a ese paciente hasta que no desaparezca ese radioisótopo del cuerpo humano. Con el ciclotrón se tienen actividades o vidas medias más pequeñas. Por ejemplo, se tienen 109 minutos, 20 minutos, 109 minutos del flúor 18, 20 minutos del carbono 11, 9 minutos del nitrógeno 13, 2 minutos del oxígeno 15, etcétera. Hay varios radioisótopos. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que se pueden hacer estudios repetitivos en el paciente para poder definir el avance de lo que es el avance de la remediación. Y otra de las ventajas es que el tipo de radioisótopos que se tiene permite la localización con mayor definición cuando se trata de localizar un tumor, la permite con una mayor precisión que los radioisótopos actuales. Por cuestiones que sería un poquito complicado explicar aquí, pero es por cuestiones de detección de la radiación. Cuando uno de los actores que tenemos como colaboradores es el Organismo Internacional de Energía Atómica, y el Organismo Internacional de Energía Atómica sugiere que para tener un ciclotrón deberíamos de cumplir con 5 requisitos: producción de radionúclidos, los cuales los hemos producido desde hace décadas; síntesis del radiofármaco a partir del radionúclido. Esto quiere decir que el radionúclido no se inyecta solito, sino se inyecta con una molécula orgánica. Esa molécula orgánica es la que hace que se vaya hacia un determinado lugar. También que se tenga un control son varias de las ventajas que se pueden tener. Ya terminó de votar. ¿Ya terminó en qué? No de votar, usted siga. Ay, perdón. Entonces, todos los 5 puntos que dice el Organismo Internacional de Energía Atómica lo tenemos: la distribución de fármacos, la comercialización de radiofármacos, y tenemos la experiencia en el instituto de manejar este tipo de equipos, porque la planta de producción de radioisótopos que tenemos, como les decía, desde hace décadas funciona. Tenemos un laboratorio de metrología que tiene la calibración de fuentes de radiación para el sector salud, que les da la certeza de que se está utilizando con un buen uso las fuentes de radiación. Tenemos calibración de equipos de medicina de radiación del sector salud también, todo eso en el laboratorio de metrología. Y tenemos, en cuestión de aceleradores hay bastante experiencia también. El acelerador Tandem operó desde 1967, continuó operando desde esa fecha. En el instituto se diseñó y construyó un acelerador Peletron en 1987 y en 1998 se adquirió un acelerador Tandetron. Entonces la experiencia que se tiene en el manejo de este tipo de equipos
sería de enorme beneficio para el sector salud, porque no obtendríamos una caja negra, no obtendríamos un equipo llave en mano que tuviéramos que hacer, sino podríamos tener un avance enorme. Aquí la invitación fue para hablar del ciclotrón, pero comentando con la diputada, le mencionaba que hay otro tipo de equipos, por ejemplo, un acelerador de iones de carbono, que eso lo acaban de poner hace como 10 años en Heidelberg, en Alemania. ¿Qué hace ese acelerador? Miren, si una persona tiene un tumor dentro del cerebro, y si tenemos el ciclotrón, se puede definir exactamente en qué punto está ese tumor. Se puede definir con mucha precisión con el ciclotrón. Pero el médico no va a poder abrir el cerebro, lo va a dañar. Pero con el acelerador de iones de carbono, con eso se puede irradiar muy puntualmente hasta llegar a la parte del cerebro y destruir solamente el tumor canceroso sin destruir el resto del tejido, sin hacer daño en el resto del tejido. Eso ya lo hacen desde hace 10 años en la Universidad de Heidelberg, en Alemania, con un acelerador de iones de carbono. Entonces, sería muy interesante que el sector salud pudiese tener este tipo de equipos para incrementar la calidad de vida de los pacientes, para incrementar el penoso deceso que se tiene muchas veces de los familiares. Y bueno, para eso estamos aquí, para hacer esta divulgación, y se tienen pues ya algunos avances en este tipo de trabajos. Muchas gracias. Bien, una vez escuchando esto, esperemos que todos los ciudadanos, los que nos ven a través de este medio de comunicación, pues tomemos más conciencia de lo que es un ciclotrón. En un ciclotrón podemos nosotros, pues ellos, nuestros investigadores científicos, pues fundamentalmente el crear más radiofármacos. Los radiofármacos son muy importantes para combatir enfermedades tan crueles como el cáncer. Yo en lo personal, yo quiero invitar, desde hace varios tiempos, queríamos nosotros iniciar una cruzada nacional para que los gobernadores, presidentes municipales, institutos de investigación y todos, junto con el ININ, creamos esa conciencia, porque yo creo que una de las enfermedades de nuestro siglo XX y XXI es el cáncer. ¿Y cuántos de ustedes atrás de estas cámaras o de los que estamos aquí presentes no han tenido la triste experiencia de perder a seres queridos, a amigos muy cercanos por el cáncer? ¿Cómo los hemos visto que se han ido deteriorando día tras día? Que los sistemas actuales de salud bombardean todo tipo de células, y no nada más las cancerosas, sino también las sanas. ¿Cuántos de nosotros no hemos padecido junto con ellos esa misma enfermedad, y que muchas veces nos vamos consumiendo igual con este tipo de pacientes de cáncer? ¿Y por qué no invitar al CONACYT, invitar a los gobernadores, invitar a todos aquellos sujetos que tienen el poder económico para que nos ayuden, y entre todos podemos crear este acelerador también, este ciclotrón, igual también con el acelerador que acaba de mencionar el doctor, el ciclotrón, y que sea una realidad? Sí tenemos uno muy pequeño y no alcanza a producir todos los radiofármacos que se requieren para combatir este tipo de enfermedades, porque con el ciclotrón se van nada más a matar a las células cancerosas y no se matarían a las células sanas con los radiofármacos que se producen a través de este ciclotrón. Esa es la importancia, y la importancia es que seamos nosotros más conscientes de por qué esta soberanía tecnológica es muy importante defenderla, de por qué es importante apoyar este tipo de proyectos del ciclotrón, que se haga una realidad.
Soñamos, igual que muchos de ustedes, en crear una sociedad con individuos sanos, con individuos que padezcan menos enfermedades de cáncer, que tengan menos dolor y que esa enfermedad del cáncer sí es curable, pero es curable a través de los radioisótopos que se generarían a través del ciclotrón. Por lo tanto, es un exhorto también y un llamado a todos los entes políticos que tienen recurso económico, político, para que hagamos conciencia. Hay cosas que se pueden hacer también con muy buena voluntad. Y yo sé que vamos a realizar esta cruzada nacional con todos los que se puedan, con todos los sujetos históricos que se puedan, porque esto tiene que ser una realidad, porque no podemos seguir perdiendo a nuestros seres queridos por este tipo de tratamientos que están afectando a muchas células vivas. Entonces, pues yo les agradezco mucho este miércoles de ciencia, que trae otra parte más de la aplicación de la energía nuclear en el ININ, sobre todo en el sector salud. Muchas gracias a los doctores que hoy se dieron el tiempo para acompañarnos, y sobre todo, pues también a comunicación y radio, decir pues que apoyen este tipo de iniciativas, que es la difusión de la ciencia, y que nos den un tiempo en los medios de comunicación, radio y televisión, para seguir difundiendo que nuestros científicos, nuestros investigadores y nuestros tecnólogos están haciendo mucho por nuestro país, y que necesitamos que todos nosotros nos involucremos en estas tareas y que participemos. Pues muy buenas tardes a todos ustedes, y muchas gracias al ININ por estos conocimientos de sus investigaciones que están realizando. Es cuanto, y que tengan ustedes una excelente tarde.